Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Dedicarse a pensar en las Américas, en los grandes y cotidianos problemas a los que se enfrentan hoy día nuestras sociedades, es dedicarse a analizar lo que debería ser una grandísima prioridad para los seres humanos que en este continente vivimos y para todas las instituciones en cuyos intereses están, o al menos dicen proclamar, la libertad y la democracia. Las Américas viven hoy como el mundo todo, tiempos en que la política, la economía, las ideologías, los gobiernos y por consiguiente las sociedades civiles se mueven entre guerras, silencios, manipulaciones y conceptos que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero que no siempre comprendemos, al menos en su totalidad. ¿Dónde buscar la verdad? ¿Cómo entender lo que realmente pasa a nuestro alrededor? ¿De qué somos víctimas? ¿Qué podemos hacer para saber qué sucede? ¿Y cómo podemos salir ilesos en este complicado laberinto contemporáneo? Para mi invitada de hoy, estas y muchas otras preguntas cardinales son parte de sus intereses fundamentales, cotidianos. Ella se define como una paleolibertaria y es, a mi juicio, una de las mujeres más lúcidas y valientes que en la actualidad indagan de manera crítica en la realidad de nuestras sociedades, sobre todo en las Américas. Nació en Cali, Colombia, es graduada de Economía por la Universidad del Valle y luego se fue a vivir a la capital de su país, Bogotá. Pero no solo se ha interesado por comprender los procesos de la economía de libre mercado, que es la base del éxito del capitalismo, sino también todo lo contrario, es decir, los desastres de la economía estatista del socialismo. Con palabras claras, ha denunciado constantemente las violaciones de derechos humanos de los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI, con Cuba a la cabeza y luego Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Me refiero a la economista y comunicadora colombiana Vanessa Vallejo, una aguda analista de los más álgidos problemas que enfrentan las Américas, quien con su mirada desprejuiciada y transparente, que ha participado en importantes congresos como la reunión anual de la Sociedad Mont Pelerin y el Acton University, ha escrito para varios medios de comunicación como Portafolio en Colombia. Trabajó para La Hora de la Verdad, el programa de radio de Fernando Londoño, exministro del Interior del expresidente Álvaro Uribe. Vanessa Vallejo suele impartir conferencias a nivel internacional y sus intervenciones han sido aplaudidas en eventos como el Free Market Roadshow en Europa. Actualmente se desempeña como editora en jefe de Pan Am Post, un medio de comunicación que se ha ganado la atención de miles de lectores interesados en noticias y análisis de las Américas. No en balde, Pan Am Post es reconocido por no pocos seguidores como la principal fuente de noticias y análisis sobre la región. Los artículos de Vanessa Vallejo, sus opiniones, entrevistas, análisis, sus muy escuchados podcasts, son muestras de inteligencia y de compromiso con la búsqueda de la verdad, que es sin duda alguna uno de los más importantes compromisos del ser humano. Bienvenida, estimada Vanessa, a Karen a las 8. Qué honor, de verdad, tenerte con nosotros. Estás de visita en Miami. Estábamos hablando antes que es segunda vez que vienes a Miami, pero la primera vez viniste a trabajar y yo entiendo, cuando se va a trabajar como periodista, es imposible conocer realmente la ciudad. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Un honor. El honor es mío. La ciudad, pues, hermosa. A mí Estados Unidos me parece un país grandioso y Miami, pues, es fantástica, a pesar de que es bastante diferente que el resto de Estados Unidos. Es una ciudad fantástica y, bueno, el calor sí, terrible por esta época. No estoy acostumbrada a este calor, pero, bueno, a disfrutar a pesar del calor. Claro que sí, y aquí se reúne toda Latinoamérica. Aquí estamos todos, colombianos, cubanos, venezolanos, y todos estamos muy ligados también, estamos siempre al tanto de lo que ocurre en nuestros países de origen. Por ejemplo, el tema Venezuela, el tema Cuba. ¿Qué opinas? Bueno, lo que está sucediendo en Venezuela es una desgracia que muestra en el fondo lo que es Cuba, es decir, mucha gente hoy, de acuerdo, ese es el punto que creo yo que no sé por qué han olvidado. Venezuela está muy mal y en este momento la gente tiene los ojos puestos sobre Venezuela, sin embargo no se habla
de que es culpa de Cuba y de lo que está pasando en Cuba lo que sucedió en Venezuela. De ahí fue que se exportó todo eso, fue en Cuba donde se sembró esa semilla. Entonces, la situación de Venezuela es crítica, pero pues la situación de Cuba también debería importarle a quienes no quieren que esto se repita en otros países. Buen punto, y es algo que hemos pensado mucho, que mientras exista el castrismo, que es el inicio de todo este mal, este cáncer que se ha regado por parte de Latinoamérica, y esperemos que no siga porque vemos la destrucción que puede ocasionar en nuestros países, pues mientras este origen continúe, puede lo mismo volver a tirar sus tentáculos sobre la misma Venezuela, que ojalá pronto sea libre, pero podría suceder o sobre otros países. Claro, de acuerdo. La situación de Cuba, hay que entender el famoso follow the money, ¿no? La situación de Cuba es bien particular porque en Venezuela, por ejemplo, manda Cuba. Sin embargo, es Venezuela la que mantiene a Cuba. Así es decir, se supone que quien mantiene es el que manda, pero mira tú que en Cuba no pasa, en la relación Cuba-Venezuela no pasa eso. Es Venezuela la que mantiene, pero es Cuba la que manda. Eso es porque hay un intercambio ahí. De inteligencia por parte de Cuba. Claro, el único producto de exportación que tienen los cubanos es ese, la inteligencia, el cómo hago para que el socialismo esté durante años en el poder, cómo hacemos para mantener a unos ladrones en el poder durante décadas, si se quiere, y que la gente esté ahí como esclavos y como presos. Eso es lo que vende Cuba. ¿Cómo mantenerse en el poder a pesar de la destrucción absoluta? Exacto. De que nada funciona. Porque si vamos a los hechos reales, nada funciona en ese sistema. Claro, e incluso los cubanos, el castrismo ha logrado una cosa muy interesante y bueno, asquerosa por supuesto, que es que a pesar de la miseria, hay gente, por ejemplo, tú ves que a Maduro lo llaman dictador varios medios, sin embargo, a Castro muchos medios no lo llamaban dictador. A Castro todavía hay muchos, digamos al régimen de los Castros, ahora Raúl, hay muchos medios que no lo llaman dictador. Entonces, a pesar incluso de la miseria, de estar años en el poder, de todas las cosas que sabemos que pasan en Cuba, incluso hay gente que todavía defiende el régimen. Entonces te venden una fórmula para robar durante décadas, para tener a la gente prisionera, e incluso si lo haces bien, parece que puedes conseguir que la comunidad internacional te vea como alguien bueno, que ayudas a los pobres, porque todavía hay incluso medios que creen que eso es el socialismo. En tu cuenta de Twitter tienes Vanessa Vallejo, economista, columnista y paleolibertaria. Eres editora en jefa del Pan Am Post. Has trabajado en La Hora de la Verdad y en Derecha Dura. Ahora, el paleolibertarismo es una corriente del libertarismo. Sí. Expliquemos rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, pero ¿qué es el libertarismo y esta corriente? Ok, los libertarios son personas que creen en la libertad del individuo, en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, personal. Ahora, el paleolibertarismo es una rama de personas que son libertarias. Eso quiere decir que cumplen todo lo que te acabo de decir, que defienden la libertad de las personas en todos los ámbitos, pero somos personas conservadoras en nuestra vida social. Es decir, creemos que para que en una sociedad haya orden, para que la sociedad funcione, prospere, tiene que ser una sociedad conservadora, y eso no significa una sociedad de puritanos, porque a veces la gente asocia esto con tú quieres que todo el mundo sea evangélico. No, es una sociedad que ¿Qué reconocer significa exactamente ser conservador? Para los cubanos que en Cuba lamentablemente hemos nacido bajo una dictadura de izquierda, que a los que hemos nacido en mi generación, incluso antes ya también, y después pues lo único que conocieron fue eso, que no hemos tenido oportunidad de votar nunca por un gobernante, y lo que hemos conocido es ese mundo que no es real, que no es la vida real, y además nos la cierran porque el bloqueo real que hay en Cuba, el único bloqueo real que hay es del régimen castrista contra el pueblo cubano. Entonces, ¿qué es ser conservador? Ser conservador es conservar los valores y las actuaciones que nos hicieron llegar a la prosperidad y que hicieron que Occidente se hiciera grande.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el trabajo duro, el ahorro, el no desbocarse a los instintos, porque si tú tienes una sociedad, por ejemplo, de borrachos, de drogadictos, pues es una sociedad que va camino al abismo, una sociedad así no puede funcionar. Y Estados Unidos es un muy bonito ejemplo de cómo los valores conservadores hacen grande a un país, una sociedad muy influenciada por el puritanismo, por el protestantismo, por, digamos, valores en los que una persona que no trabaja y sea un mantenido es una persona señalada. Y entonces eso es ser conservador en lo social, que no quiere decir imponerle a nadie, porque soy libertaria, Exacto. entonces no le quiero imponer a nadie, pero sí digo en voz alta que una sociedad de borrachos va al abismo. Por supuesto, eso creo que está más que claro, ¿no? Yo espero que todo el mundo sepa eso. Ahora, Vanessa, en Estados Unidos, ya que lo mencionas, en Estados Unidos hay una nueva corriente a la que llaman el socialismo democrático. ¿Qué opinas tú de este socialismo democrático con el que están pues prometiendo los líderes de esta corriente, pues están prometiendo que todas las universidades serán totalmente gratuitas, que la medicina será gratuita? Y si bien en Estados Unidos, y lo digo públicamente como lo digo en privado, hay muchas cosas que se deben mejorar y arreglar, siempre digo también que nada es gratis. Entonces, de algún lugar tiene que salir el dinero para tener una universidad y un sistema de salud además adecuado, para que no sea un desastre como lo es en Cuba o en Venezuela. Entonces, ¿qué opinas tú? Bueno, el socialismo es el socialismo, el mismo socialismo en cualquier parte con el nombre que le pongan. Lo intentan variar, le intentan cambiar de nombres. De hecho, la nueva estrategia del socialismo ha sido variar aspectos, digamos, culturales y ya no hablar en términos económicos. Cuando Marx empezó a hablar, cuando Marx decía obreros del mundo unidos y le decía a los obreros que tenían que rebelarse contra los empresarios, pues en el momento en que la revolución industrial trae todo el capitalismo y la revolución industrial traen todo este auge, pues es evidente que con ese mensaje ya no iban a calar, porque lo que más quiere un obrero es que lo contrate una multinacional y que pueda conseguir el último smartphone y conseguir un carro y todo eso. Y progresar. Cuando se dieron cuenta que ese discurso no les servía, empezaron a cambiar de discurso y entonces, por ejemplo, tú ves al socialismo vendiéndose como ambientalismo, como feminismo, como todo este tipo de cosas y bueno, ahorita hablan de socialismo democrático, que es también una de estas variantes, pero es exactamente lo mismo. Tú hablabas desde el punto de vista económico, desde luego prometer cosas gratis puede cautivar a una parte de la población, sin embargo yo retomando lo que te decía ahora de lo importante que son los valores, yo creo que Estados Unidos es un país con unos valores muy fuertes. Cuando tú tienes un presidente como Donald Trump que sale y dice, yo sé que los estadounidenses quieren conseguir las cosas por su propia cuenta, con su propio esfuerzo, claro. Tú entiendes que es un país en el que muy buena parte de la población entiende que lo correcto y que lo que funciona bien es que la gente se esfuerce para conseguir sus cosas. Entonces, yo espero y mi esperanza pues es que todo este discurso del señor Bernie Sanders con estas cosas de universidad gratis para todos y salud gratis para todos es muy no bonito, cale. Pero no es real, ¿no? Es imposible. En todas partes donde se ha aplicado esto de gratis para todo el mundo, las cosas no funcionan. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, teóricamente la gente tiene todo gratis y todo asegurado. Si tú no tienes un trabajo, pues tienes algo asegurado. Sin embargo, en Venezuela la gente se está muriendo del hambre. Yo que soy de Colombia, veo a los venezolanos tirados en las calles, porque en las calles de Colombia, en la basura, pueden conseguir comida. En la basura de Venezuela no consiguen comida. Entonces, ¿de qué te sirve que haya un político que te asegura supuestamente que te va a dar comida y salud si en la práctica no tienes nada? Ahora, en los países más liberales, pongamos por ejemplo en Suiza tú no tienes este tipo de paternalismo, de gente que te dice que te va a dar todo. Sin embargo, la seguridad de alguien que vive en Suiza es muy alta porque si tú quieres trabajar, simplemente consigues trabajo. En estos países que son liberales, el que es pobre es porque quiere. Y bueno, está bien, si alguien quiere vivir en la pobreza porque es un perezoso, pues allá él. Pero el problema es cuando tú destruyes a todo un país prometiendo estas cosas gratis y la gente que se quiere esforzar y que quiere trabajar no puede trabajar porque simplemente ya destruiste todo y no hay trabajo por ninguna parte. ¿Qué te inspira a ti a seguir esta línea política? No sé si estarás de acuerdo conmigo en que
Latinoamérica se ha visto muchas veces inclinada hacia la izquierda. Latinoamérica durante décadas fue cómplice, no voy a decir que todos, pero gran parte fue cómplice del castrismo, por ejemplo. Latinoamérica le ha costado a varias personas y gobiernos reconocer realmente que Maduro es un dictador y que ha destruido totalmente a Venezuela. Entonces, una muchacha que nace en Cali, tan joven, ¿cómo piensas así? ¿Qué te llevó por ahí? Estudiaste economía, pero ¿por qué te inclinas? Bueno, yo te voy a confesar que yo en algún momento de mi vida fui de izquierda. Y yo estudié, sí, yo fui, no una cosa, digamos, exagerada, nunca. Es decir, mis valores a mí nunca me permitieron ser estas cosas exageradas que uno ve, digamos, de la izquierda pintando grafitis y todo eso. Eso nunca lo pude hacer porque en mi casa siempre, mi abuela, por ejemplo, me enseñaba que uno se tiene que comportar bien y me decía, ante todo, la estética. Entonces yo era de izquierda, pero decía, yo no puedo perder la estética. Entonces nunca pude ser radical a pesar de que creí en algún momento en esas cosas. Y a mí me pasó algo muy curioso, fue que yo estudié economía en una universidad pública, en una universidad estatal. Y entonces me pasaba que yo siempre iba al baño y el baño estaba cochino, estaba sucio. Y decía, tienen 2 señoras que hacen el aseo por piso, ¿cómo es posible que el baño esté sucio y las señoras siempre estén afuera conversando? Y una vez fui y hablé con el decano de la facultad, que era, digamos, un profesor muy cercano, y le dije, ¿me puede explicar por qué el baño siempre está sucio si tenemos 2 aseadoras por piso? Y me dijo, bueno, porque acá están sindicalizadas, yo no las puedo votar, entonces ellas hacen lo que quieren. En ese momento yo me di cuenta que cuando no hay libertad, que cuando no hay incentivos, las cosas no funcionan. Y bueno, ahí poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba todo eso. Entonces creo que fue gracias precisamente a la cercanía que pude tener con esas ideas y a que me eduqué en una universidad pública donde me presentaban el capitalismo como el demonio, que fui entendiendo. ¿Te lo presentaban así? Claro, por ejemplo, cuando se hablaba de Milton Friedman, Milton Friedman era un desastre para todos mis profesores. Era un señor muy malo que quería que los pobres siguieran siendo pobres y que los ricos acumularan mucho. Claro, y te estoy hablando de economistas, que se supone que la economía debe ser una ciencia objetiva, que se trata de datos, que vamos a hablar de qué funciona y qué no funciona. No te estoy hablando de sociólogos que tal vez divagan en ideas y no miran los datos. Pensamientos y sus opiniones. Claro, no, se supone que los economistas miran los datos. Bueno, mis profesores, la mayoría de ellos parece que no han visto los datos, no vieron los datos. Y bueno, yo me gradué más o menos disimulando para que me dejaran graduar. Increíble, eso pasa en Colombia. Sí, eso pasa en Colombia y pasa en Colombia, ojo, no solo en las universidades estatales, porque yo te puedo contar que la universidad más cara de Colombia, donde van los hijos pues, de la gente que más tiene plata en Colombia, que queda en Bogotá, también es una universidad no al extremo como en la que yo estudié, pero también es una universidad donde uno ve, la Universidad de los Andes, también es una universidad donde uno ve cursos para que la gente vaya y aprenda a poner regulaciones. Y uno dice, por Dios, yo que entiendo del liberalismo y que creo en el liberalismo, ¿cómo es posible que le digan a la gente que con más regulaciones un país va a estar mejor? Si está comprobado que los países más libres, es decir, con menos regulaciones, son los más prósperos. Entonces ese es un tema muy importante y es cómo la educación ha estado tomada por la izquierda. ¿Por qué los intelectuales, la mayoría son de izquierda? ¿Por qué? Es algo que siempre me he preguntado, porque son supuestamente personas inteligentes, ¿no? Sí. Y al principio, a lo mejor, bueno, pues se puede entender, un mismo Vargas Llosa estuvo confundido. Tú me dices que en un momento fuiste de izquierda, dicen que el ser humano que no es de izquierdas o comunista, por decirlo así, a los 20 años no tiene corazón. No tiene corazón, sí. Pero afortunadamente muchos despiertan frente a la realidad de lo que funciona como seres humanos que somos, pero muchos no. Y son esos los profesores universitarios, son muchos de los políticos. ¿Cómo se explica a estas alturas? Todavía un político yo puedo entender a lo mejor que tiene otros intereses, pero ¿cómo un profesor universitario, un académico, un conferencista, todavía tenemos tantos que son de izquierda pese a las destrucciones y al desastre que hemos visto a lo largo de los años tan cerca además de nosotros? Bueno, yo creo que hay muchos factores y esto que tú dices de los intereses oscuros también funciona dentro de la academia, digamos no al mismo nivel, pero sí en un nivel parecido.
y es que hay una cosa que es como lo aceptado socialmente, es decir, lo que aceptan en general los economistas, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el keynesianismo. Entonces, si en el momento en el que algún profesor, porque a mí me ha pasado lo siguiente, me invitan a una universidad y yo voy y doy una charla, y un profesor alza la mano y me dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo, y me lleva a la contraria. Luego, cuando voy y hablo con él en privado, me empieza a dar la razón en los puntos, pero me dice, no, es que yo no puedo decir esto, digamos, en público con mis otros compañeros de trabajo, porque es que la academia es keynesiana, la academia en la economía es keynesiana. Entonces también, y a mí, por ejemplo, me pasó que en el momento en el que yo me gradué, dije, bueno, ya tengo mi título, ya puedo empezar a hablar de Friedman libremente, en la Escuela Austríaca de Economía libremente, y mis compañeros de economía, cuando empezaron a leer todas esas cosas, me decían, pero tú estás loca, ¿de dónde sacaste todo eso? Entonces yo creo que también hay una cosa de aceptación. Yo entiendo también que, bueno, tienen su trabajo, tienen que cuidar su trabajo. Pero lo ¿cómo que está se aceptado explica en la que en academia una es sociedad eso? libre, como supuestamente lo es Colombia, ¿no? Ajá. Las personas tengan miedo de expresar libremente lo que piensan por temor a perder el trabajo? ¿Así está en Latinoamérica? Bueno, dentro de la economía, es lo que te digo, dentro de la economía la mayoría de los economistas vienen siendo keynesianos en algún sentido, es decir, algunos más, otros menos. Hay algunos que dicen sí, el liberalismo es bueno, pero en cierta medida ya otros de lleno son muy keynesianos y dicen lo que incentiva la economía es simplemente el gasto público. Pero digamos que esa en general es la corriente principal. Si tú te apartas un poco vas a ser visto dentro de los supuestos economistas conocidos pues como un bicho raro y como alguien que estás diciendo cosas que no son. Y como tú te lanzaste, y te admiro muchísimo por eso, y lo pensé incluso antes de conocerte. Yo dije, esta muchacha es muy valiente, pero ahora te admiro hasta más por lo que me cuentas. ¿Por qué? Te lanzaste y dijiste, yo voy a ser como soy, voy a decir lo que pienso, y sé que tus artículos, tus columnas que publicas en Pan Am Post y en otros medios, pues son muy directas y muy claras. Tú no tienes problema en decir las cosas como son, y eso es muy importante, especialmente como decías en la prensa, porque creo que somos muy responsables de lo que se dice, de lo que se informa sobre las realidades. ¿Por qué tú te lanzas? ¿No tuviste miedo? ¿No tienes miedo? Bueno, ya te digo que al principio cuando empecé a hablar de esto me pasaba que mis compañeros me decían, pero tú se te olvidó lo que aprendiste en la universidad, se te olvidó economía. No, aprendiste más, en todo caso, aprendiste realidades, ¿no? Sí, pero bueno, ellos lo que pensaron fue que yo me había vuelto loca porque ni siquiera en la universidad... Ni siquiera en la universidad estudiando economía, en mi universidad, por ejemplo, nadie nunca nos habló de cómo funcionaba la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, yo entiendo que para mis compañeros, por ejemplo, era de dónde está sacando estas ideas, porque ellos nunca las habían escuchado. Entonces, entiendo que hayan dicho, esta está loca. Pero sí, claro, hay un temor de mucha gente a que te señalen y a que te digan estas cosas. Bueno, yo creo que hace parte de la personalidad que uno puede tener de decir, bueno, yo soy así ya y puedo decir las cosas. Con fuerza. Pero además, digamos que yo tenía en ese momento un trabajo que me permitía, o bueno, me di mis mañas también. Te cuento que mi primer apellido es Araujo y la gente me conoce como Vanessa Vallejo porque en el primer trabajo en el que yo tuve mis compañeros eran de izquierda y yo no quería que ellos vieran lo que yo escribía en redes sociales precisamente para evitar problemas en el trabajo. Entonces lo que hice fue quitarme mi primer apellido en redes sociales, quitarle una S a mi nombre, entonces Vanessa con una S y Vallejo, por si ellos me iban a buscar como Vanessa Araujo y no me iban a encontrar, para que no vieran lo que yo escribía en mis redes sociales y no fuera a tener peleas con mis compañeros de trabajo. Bueno, luego me empezaron a llegar un montón de seguidores y ya, bueno, ya me quedé Vanessa Vallejo y hay mucha gente que no entiende esta historia, creen que fue que me casé, me preguntan que por qué me llamo de dos maneras Pero la historia diferentes. es esta, la real, y hoy Vanessa Vallejo es una de las peleadoras más fuertes en redes sociales y en el mundo a favor de tus ideales y de lo que funciona en el mundo, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, es a favor de lo que funciona y es simplemente ver los datos. Ahora, hay una cosa muy importante y es que funciona y nosotros tenemos los datos de nuestro lado, es decir,
Si tú miras los países, de nuevo, los países con mayor riqueza son los países más liberales. Entonces, eso debería estar claro y no deberíamos estar teniendo discusiones de si el socialismo funciona o no, porque ya se probó en todas las culturas, en todas las épocas de la historia, de todas las maneras posibles, y no funciona. Y el capitalismo sí funciona. Sin embargo, acá hay un aspecto psicológico, creo yo, que es esto. Porque si tú tienes los datos y no logras convencer a la gente, hay un aspecto psicológico y que enfoca, se puede enfocar en diferentes aspectos, en diferentes ramas. Por ejemplo, está el socialista que es envidioso y eso ya no lo tiene que tratar un economista, porque así le den los datos, esa persona no va a cambiar. Eso yo creo que lo tiene que tratar es un psicólogo. Esa persona que odia al que tiene más, al que progresa. Sí, simplemente lo odia. Simplemente no le gusta que la gente salga adelante. Esa persona que todos los días dice, yo porque yo me merezco más, soy pobre y este que tiene más quisiera quitarle. El envidioso, el que está enfermo con el que progresa. Bueno, esa persona puede ser un caldo de cultivo para el socialismo. El socialismo coge a esas personas y les dice, es que ustedes no tienen porque ellos sí tienen y ellos les quitaron a ustedes. Imagínate, sí, ese ha sido siempre el discurso demagógico de los socialistas. Muchísimas gracias, Vanessa. Quisiera hablar tanto más de ti, me has caído tan bien. Muchas gracias a ti. Así es que estás, si te quedas, por favor, en Miami unos días más, estás más que invitada aquí y volvemos porque hay muchos temas de los que quisiera hablar, de Pan Am Post, ese periódico que es tan exitoso y que tú eres directora y editora en jefa, y pues sé que ahí dices todas las cosas como son, muy responsablemente. Muchísimas gracias a ti y muy encantada de estar con ustedes. El gusto ha sido nuestro y que se repita pronto. Que se repita. Gracias.